Señor presidente, señorías. Señor ministro, señor Montoro, la presente interpelación ciertamente pudiera parecer una continuación de las iniciativas que otros representantes navarros han traído en este mismo curso político y a esta Cámara en sesión de control, pero creemos que el paso del tiempo no solo no ha resuelto, sino que ha hecho doblemente necesaria y doblemente urgente la interpelación y, a nuestro entender, en opinión de Geroa Bai, le da a esta situación un carácter claramente de conflicto. Conflicto en las relaciones del Estado con Navarra, que amenazan la sustancia misma del autogobierno foral en una de sus herramientas definitivas, como es el convenio económico y lo que de él se deriva tanto en materia competencial como económica. Pero conflicto también, y lo analizaré a lo largo de la interpelación con más detalle, en materia de protección social, como hemos visto en las últimas semanas. Señor Montoro, hace escasamente 2 meses, y en esta misma tribuna, en una interpelación, como digo, similar, que no en absoluto igual en fondo y forma, como digo, hace escasamente 2 meses y en esta misma tribuna usted afirmaba que el desencuentro es complejo, que la solución es difícil, pero que no corre prisa y que tenemos todo 2015 por delante. Dio usted un año largo a la posibilidad de llegar a acuerdos en determinadas cuestiones. Pues bien, desde entonces, y como digo, han pasado tan solo 2 meses, ministro, hemos conocido. Primero, 2 sentencias del Tribunal Constitucional contra otras tantas normas navarras, la referida al personal funcionario de la Administración de Justicia y la referida a la deuda de las administraciones locales, que se suman a la que ya se producía en julio de este mismo año, sentencia contra la ley foral que regula los tributos de la producción energética. Las tres, y retomo aquí, cercenan la capacidad de autogobierno sobre la base de entender a Navarra en términos de autonomía de régimen común. En segundo lugar, y en lo relativo, sí, las sentencias dicen eso y lo analizaremos, tendremos tiempo además. En segundo lugar, y en lo relativo al IVA de Volkswagen, nos hemos encontrado con que en estos 2 meses nos anuncian una suspensión cautelar del recurso en el Supremo, lo hizo a los pocos días de la interpelación anterior, pero se niegan a la retirada, que nos hubiera parecido lo razonable, a la retirada. Y mientras corre el plazo de la suspensión cautelar, lo que no se suspenden, y esto nos preocupa enormemente y se lo quiero trasladar como titular de Economía y Administraciones Públicas, de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que no se suspenden son equívocos y polémicas muy peligrosas en torno a esta cuestión. Me estoy refiriendo a declaraciones como las del consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid y compañero suyo de filas. El pasado mes de noviembre le pedía por carta, o al menos esto es lo que ha dicho públicamente, que le envió a usted una carta, lo que él afirma su parte del IVA de Volkswagen. En definitiva, su parte de una deuda que está por definirse no ya por su cuantía, sino incluso como tal. Y, por tanto, y mientras tanto, este tipo de declaraciones sobran y son francamente peligrosas. Señor Montoro, yo quiero entender con seguridad que no comparte usted reflexiones como estas, que finalmente lo que dicen es algo tan grave como que el Gobierno foral se queda con el dinero de otros, es lo que se está diciendo. Pero siendo usted ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que le es exigible, y desde luego esta mañana le exige esta diputada Geroa Bai, es que detenga ya afirmaciones como estas, que no son sino jugar con fuego. O, ministro, ¿es que alguien en su partido lo que quiere es cuestionar el pacto del Estado con Navarra? Y si es así, si lo que se pretende con este tipo de actuaciones es cuestionar el pacto del Estado con Navarra, díganlo abiertamente, porque entonces entenderemos muy bien cuál es su idea de esa Navarra nada foral, muy española, esto nos queda siempre muy claro, y políticamente jibarizada, que es lo que nos preocupa enormemente. Nos pondremos de acuerdo en unas cosas y en otras no, pero desde luego lo que no vamos a admitir desde Geroa Bai es el jibarizar políticamente la capacidad de autogobierno y cercenar la capacidad de autogobierno de Navarra. Y, francamente, con algunas de las políticas que se están dibujando parece que es lo que se pretende y lo que se busca. Usted seguramente me lo va a aclarar ahora. Porque, ministro, y voy ahora con el tercero de los hechos conocidos en estos 2 meses escasos desde la interpelación anterior y aquel momento en el que desde esta tribuna usted nos pidió paciencia a los navarros, se ha producido, como digo, un tercer hecho. La decisión unilateral de su Gobierno de dejar de pagar el subsidio por desempleo a los parados de larga duración de la comunidad foral. Se escudan ustedes en que el Gobierno de Navarra complementa esta ayuda con la renta de inclusión social y en que, le voy a leer textualmente las explicaciones que daba la delegada del Gobierno de Navarra, de su Gobierno en Navarra, el Gobierno de España, como digo, son palabras textuales, debe velar por todos los ciudadanos y especialmente por los más desfavorecidos, independientemente de su lugar de residencia, y eso es precisamente lo que está haciendo.
Con estas palabras se explicaban la medida que yo he citado. Y le digo no, ministro. De velar los intereses de los más desfavorecidos, nada. Lo único que está haciendo el Gobierno de España es dejar de pagar lo que les corresponde a personas en situación de paro de larga duración. Ustedes tienen una responsabilidad, creo que bien importante, con estas personas. En este asunto concreto, además, la competencia y, por lo tanto, la responsabilidad es suya y es, por cierto, de especial sensibilidad, como para andar cuestionando competencialmente si el suelo que todos nos hemos dado, y estamos de acuerdo, faltaría más, ha de ser, además, el techo de quienes, quiero subrayarlo, viven en una de las comunidades con mayor nivel de vida, o sea, más caras del Estado. La renta de inclusión social es un complemento mínimo razonable y no puede ser nunca el argumento competencial contra estas personas, ministro. Eso es inadmisible y creo que estaremos de acuerdo. Por lo tanto, señor Montoro, y por centrar el asunto, desde que usted nos dijo hace 2 meses en esta misma tribuna que hay diferencias y discrepancias, lo que este tiempo nos ha dejado muy claro es que lo que hay es conflicto. Y un conflicto con vocación unilateral clara que no para ni ante derechos tan sensibles como las personas en paro de larga duración. Yo creo, señor Montoro, que en esta escalada se impone el sentido común, la prevalencia de la sensatez política y, sobre todo, la toma de decisiones. No tenemos un año ni mucho menos. Decisiones y acuerdos de mayor o menor urgencia, pero todos ellos urgentes. Empiezo por el final. Urge llegar a un acuerdo, incluida la reforma del artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social, si fuera preciso, los técnicos lo dirán, para que estas personas vuelvan a cobrar el subsidio de desempleo. Dejaron ustedes de pagarlo el pasado mes de septiembre y este es tiempo más que suficiente para una solución que debía haber llegado ya e inaceptable que no se haya producido ya. Con respecto al IVA de Volkswagen, ministro, yo primero le quiero pedir seriedad de las actuaciones políticas, porque, mire, no es de recibo que arranquemos el curso político este pasado mes de septiembre con la posición cierta o el reconocimiento por parte de su departamento de que existe una deuda de 1.500 millones de euros. Quiero recordar que es casi la mitad del presupuesto foral, del presupuesto navarro. Que a mediados de septiembre, 15 días más tarde, y tras reunirse con la presidenta navarra, nos digan desde su mismo departamento que después de los ajustes seguramente la deuda se acerca a los supera los 600 y pico millones de euros con los ajustes subsiguientes y que a finales del mismo mes, 15 días después, cuando recibe usted a sus compañeros de partido en Navarra, por lo visto ya estos con el mismo carné, nos dicen que la deuda queda en 25 millones de euros por año, 125 millones. Hay declaraciones públicas en ese sentido por parte de sus compañeros de partido. Hemos pasado en menos de un mes de una deuda que supuestamente, repito, habrá que determinar si es así, de 1.500 millones de euros a 125 millones de euros. Esto no es una actitud seria ante un tema tan importante. No es serio, pero tampoco es serio, y se lo decía antes y quiero repetírselo, que no ponga usted orden cuando desde su partido, y en cualquier caso, pero especialmente cuando desde su partido, se hacen declaraciones tan absolutamente lejanas a la realidad con respecto a esta cuestión como las que hemos escuchado desde la Comunidad de Madrid. Francamente inaceptable. Y desde luego no es serio decir que tenemos todo un año por delante mientras, eso sí, ustedes mantienen el recurso. Retiren el recurso, ministro. Si de verdad su vocación es la de negociar y la de la búsqueda de consenso, retiren el recurso porque si no, no va a haber quien les crea. Retiren el recurso, entre otras cosas, y voy con el tercer punto, porque este mismo año 2015, como bien sabe, toca, y aquí puedo estar absolutamente de acuerdo en que no necesariamente con urgencia, lo que toca, como digo, es renovar el quinquenio del pago con cargo a convenio. Toca negociar para el periodo 2015-2019 y, francamente, hacerlo cuando al otro lado de la mesa el Gobierno blande un recurso por valor de más de 1.500 millones de euros, no parece nada razonable para Navarra y sí muy ventajoso para la otra parte, para el Gobierno de España. Mirando la defensa, francamente, de los intereses generales de la ciudadanía de mi comunidad de Navarra, no es, ni mucho menos, aceptable sentarse a negociar en esas condiciones. Y todo esto, además, cuando la verdad es que pocas veces, francamente, como esta legislatura, hemos escuchado hablar, no sé si actuar, de defender con tanto ímpetu su Navarra foral y española. Y digo la de su Gobierno, señor Montoro, porque una cosa es hablar y otra actuar. Y de sus actuaciones lo único que se deduce es que lo que ustedes quieren es una Navarra muy española, sí, nos ha quedado muy claro, pero nada foral y, por supuesto, políticamente empobrecida. Porque eso, el empobrecimiento de Navarra, es lo que está construyendo su política de recursos al Constitucional. Y entro ahora en el último eje de actuación, a nuestro entender, urgente.
Hablaba de cómo en estos 2 meses, en tan solo 2 meses, hemos conocido 2 sentencias del Constitucional contra Norma Navarra, que se suma a la del pasado mes de julio. 3 sentencias, además, de envergadura en lo que respecta tanto al fuero como al huevo. La sentencia del Constitucional de 2 de julio de 2014 contra la Norma Navarra de tributo sobre la producción energética supone un ataque frontal a la capacidad foral sobre la organización de sus propios recursos y un ataque frontal a la gestión de los mismos. En el mismo sentido, y la más reciente sentencia del Constitucional 171/2014 de 23 de octubre, que anula la Ley Foral 12/2010 sobre la aplicación en Navarra de las medidas extraordinarias para la contención del déficit, supone un ataque frontal al fuero, porque la sentencia afirma que ni el convenio ni las competencias históricas de Navarra permiten reconocer capacidad de gasto diferente al resto de las comunidades. Curiosamente, 3 de los 12 magistrados firmantes discrepan y en su voto particular afirman que la reforma del artículo 135 de la Constitución, que está en el origen de la Ley Navarra, ahora anulada, de ninguna manera altera la capacidad foral en el ámbito de las haciendas locales. Más todavía, la ley recurrida y ahora sancionada en octubre de 2014 limitaba su ámbito temporal de actuación al año 2012. ¿Cuál es entonces, ministro, el objeto de análisis y la conclusión? Claramente el fuero, que es lo que con el señuelo del déficit finalmente se ha buscado castigar y se ha castigado. De hecho, y recordará usted, ministro, si no le refresco la memoria, que en el encuentro que tuvo usted a mediados del mes de septiembre con la presidenta Barcina, le señaló que probablemente el único recurso susceptible de ser retirado era precisamente este. Ni lo retiraron, lo han mantenido, llega la sentencia e, insisto, una sentencia francamente dura contra fuero. Finalmente, entendemos, porque corre el tiempo mucho más rápido de lo que yo preveía, entendemos que es absolutamente necesario, frente a la posición que mantuvieron ustedes, como digo, hace 2 meses, absolutamente necesario acometer de manera urgente la reforma de la disposición adicional segunda de la LOFCA. No reconoce, redactada anteriormente a la LORAFNA, no reconoce como tal el régimen foral y, por lo tanto, es lo que ha dado origen a esta situación competencial en la que, como digo, la defensa que se hace por parte de su Gobierno de Navarra foral deja mucho que desear. Gracias.